Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué horas estés viendo esto, no importa a qué horas. Lo importante es que estás acá y que estás aquí para el tercer módulo de este bootcamp, de este seminario. Espero que el seminario y la sesión pasada te haya dado de nuevo mucha oportunidad de crecimiento, que lo hayas visto si es posible varias veces para que eh, empieces a crear esas bases o las refuerces para avanzar en tu proceso de inversión en bienes raíces y en tu proceso de inversión en general, porque de nuevo, como te decía en las sesiones pasadas, el activo más importante que tienes eres tú mismo, es tu mente, la calidad de tu pensamiento, y de ahí para allá vienen otras cosas como el manejo de tus finanzas personales, que es lo que vamos a ver en los cursos siguientes, en las sesiones siguientes, y el manejo de varias cosas que básicamente lo que hacen es darte una pirámide en la cual la base es extremadamente fuerte para que la parte de arriba que todos los inversionistas buscan primero realmente sea sostenible. Mucha gente empieza a armar su casa de inversiones por el techo y no miran las bases. Cuando se dan cuenta de las bases, están débiles y se pueden caer muy fáciles. Y es importante empezar como empezamos, con las bases, para que tú como inversionista, como eres el centro de todo, puedas manejar todo lo que se te viene. ¿Vale? Porque cada propiedad que tengas va a ser un negocio individual y cada propiedad que adiciones a ese negocio, a ese portafolio, va a crear un negocio más grande. Pero como tal, cada propiedad tiene que generar ingreso positivo. Es como si tuvieras una cadena de tiendas. Cada tienda tiene que generar ingreso. Si no, te toca vender las tiendas que no están funcionando y quedarte con las que sí funcionan. La misma situación con propiedad. Y es la misma situación en el sentido de que cuando sabes cómo correr una propiedad, cómo crear, cómo manejarla, lo único que haces es aplicar eso a las otras propiedades que tengas, eh, obviamente siguiendo las que siguen la misma estrategia, ¿vale? Manejar una propiedad por cuartos es diferente a manejar una propiedad que está en acomodación turística, a manejar una propiedad que está en renta familiar. Tienen cosas comunes, pero tienen sus diferencias que tienes que tener en cuenta y que aprenderás con el paso del tiempo. Te voy a enseñar unas aquí. Este curso no tiene el scope, el rango suficiente para entrar hasta ese punto, pero como te dije al principio, te voy a dar el mapa del campo de batalla para que eh, tengas las armas necesarias para poder dar los primeros pasos para invertir en bienes raíces, ¿vale? Entonces, esta segunda sesión del bootcamp, como te decía al final de la sesión pasada, es más acerca de eh, es más acerca de la inversión en bienes raíces como tal, que la parte como tú, como inversionista, y la parte como tú, tuya como emprendedor, ¿vale? Es más una parte técnica que una parte estratégica, pero aún así a alto nivel. Vamos a ver, y lo que vamos a ver en esta sesión y en varias sesiones que siguen, nos vamos a enfocar en las 10 reglas de oro, que yo llamo, que son las reglas, los 10 pilares que tú tienes que conocer para empezar este proceso o acelerar este proceso de inversión en, 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 en Reino Unido. ¿Vale? Entonces la primera regla de oro que tienes que saber y que tienes que manejar extremadamente bien es conocer tus números. ¿Cómo funcionan tus números? ¿Dónde estás y dónde quieres llegar? Extremadamente importante. Si has escuchado lo que dicen por ahí de que si no sabes manejar lo que tienes, no vas a conseguir más de lo que tienes. Y de hecho, por el contrario, muy probablemente se te va a disminuir lo que tienes. Entonces, esa premisa y esa regla básica del inversionista y el emprendedor y de negocios
Es algo que tienes que conocer muy bien y que tienes que poner las estrategias en, en las estrategias necesarias en tu vida diaria para que esto se haga automáticamente. Ya te di una de las herramientas muy importantes para hacer esto. ¿Cuál es? Las tres cuentas que tienes que crear y una de ellas es tu fondo de inversiones. Y eso te va a facilitar saber inmediatamente cuando miras tu cuenta de banco cuánto tienes para empezar a invertir ese dinero. Muy, muy importante. Y aparte de eso hay mucho que decir acerca del tema, pero empezando esa base es tremendamente importante. Porque ese fondo te va a estar preguntando cada día en qué me vas a invertir, Noel, en qué me vas a poner a trabajar, cuál es mi siguiente semestre de mi carrera de inversiones, te va a preguntar ese fondo que tiene ahí, así como hablamos en el módulo pasado. ¿Vale? Entonces, conocer tus números. Eso es lo que te decía. Si no sabes lo que tienes, nunca vas a tener más. Tremendamente importante. Te hago una pregunta. ¿Tú conoces estas palabras dentro de tu vocabulario? ¿Te las has enseñado? ¿Te la han enseñado? Ingresos, egresos, activos, pasivos. Estas cuatro palabras forman parte de lo que tienes acá, que es un estado financiero. Un estado financiero tiene básicamente cuatro cuadritos. En la parte de arriba tienen los ingresos, que son, puede ser los ingresos de tu salario, los ingresos de tus inversiones en bienes raíces, los ingresos de tus negocios, los egresos. Bueno, y cuando hablo aquí de ingresos de tus negocios, hablo por ejemplo de los dividendos o del pago de los préstamos que tu negocio te hace de vuelta a ti una vez los tienes. Y eso entra y esto es tu estado financiero personal en este momento. Cada negocio que tienes, incluso cada propiedad, debería tener un estado financiero también propio para que sepas si esa unidad de negocio como tal está funcionando o no. Pero enfoquémonos acá en la parte de tus finanzas personales. Entonces estos son tus ingresos, todo lo que te llega a ti para afectar directamente tus ingresos personales. Acá los ingresos personales, lo que pagas en comida, lo que pagas en transporte, lo que pagas en hipotecas de tu propia casa, lo que pagas por tus hijos, lo que pagas por diversión, viajes, etcétera, lo tienes acá. Y luego en la parte de activos tienes listados el costo y tu participación en tus activos. Activos pueden ser, por ejemplo, efectivo que tienes en el banco, pueden ser las propiedades que tienes, pueden ser los negocios que tienes, pueden ser eh, acciones, si tienes acciones de algún tipo, pueden ser patentes, si tienes patentes de algún tipo, todo puede ser acá. Los pasivos son básicamente lo que estás pagando o lo que debes. Y pasivos pueden ser lo que te queda de hipoteca de tu casa, los préstamos que tienes para tus inversiones, los préstamos que tienes para eh, tus gastos personales, préstamos del banco, no préstamos para tu negocio porque eso estaría en el estado financiero del negocio, pero préstamos de los cuales están conectados a estos egresos, préstamos de los cuales estos egresos están pagando directamente esa parte de esos gastos mensuales. Entonces es muy importante que tú aprendas cómo se maneja esto, aprendas eh, eh, cómo un estado financiero básicamente va a ser tu carta de navegación para que cuando vas a tomar una decisión financiera lo hagas correctamente y veas el impacto de esa decisión financiera en tu parte personal. Em, Como yo te decía en el curso pasado, en la sesión pasada, no importa cuántos negocios tienes, siempre vas a tener uno más. Y ese negocio adicional del que hablo, es tu negocio personal, son tus finanzas personales, porque eh, básicamente
puede que tú tengas 10, 20 negocios, todos aportando directamente a lo que es tu negocio real, que es tu negocio personal. Em, pero las decisiones que tomes en cada uno de esos negocios te va a afectar tu negocio personal y viceversa, las decisiones personales que tomas te va a afectar todos esos negocios que tienes. En propiedad vas a ver que, por ejemplo, si compras una propiedad por medio de una empresa, y acá en el Reino Unido es muy fácil hacerlo, eh, muchas veces te van a pedir, o no muchas veces, el 100% de las veces te van a pedir una garantía personal si vas a tomar un préstamo. Y esa garantía personal tiene que ver muchísimo con tu negocio personal, con tu estado financiero, cómo estás, cómo te está yendo. Si tu empresa no puede pagar los gastos mensuales de esa hipoteca, de la propiedad nueva que compraste, lo puedes hacer tú como persona. Entonces, por eso es muy importante que tengas toda la imagen, que tengas todo este proceso aquí que son tus ingresos personales. Tremendamente importante que tengas esto aquí para trabajar. Entonces, en inglés son income, expenses, assets y liabilities. También es muy importante para mí que tú aprendas el lenguaje en inglés y en español de todo este proceso. Incluso más adelante, cuando hablemos del equipo de trabajo, te doy las dos, español e inglés, porque al final de cuentas estamos en Reino Unido y los contratos, los préstamos, todo eso em, se va a hacer en inglés. Hay muchos asesores que hablan español, asesores latinos que te van a hacer la atención en español, pero igualmente los documentos que ellos te den van a ser en inglés. Entonces tienes necesariamente que saber acerca de este proceso. Una de las tareas que quiero que hagas en este módulo es que crees tu primer estado financiero para tus finanzas personales. Si es que no lo tienes ya, ¿vale? Aquí es donde empiezas a mostrar la seriedad con la que tú quieres realmente avanzar en tu carrera de inversionista, ¿vale? Porque como te digo, tu GPS en inversiones es tu estado financiero, es tu GPS para saber dónde estás, para saber dónde vas a llegar y especialmente tu GPS para saber en qué momento tienes que girar a la izquierda, en qué momento tienes que girar a la derecha, en qué momento tienes que eh, hacer un roundabout, una glorieta para dar la vuelta y devolverte, etcétera. El estado financiero es uno de los documentos más importantes para ti como inversionista. Hay un ejercicio que te hacen mucho para validar tu capacidad de pago cuando estás pidiendo un préstamo, es que te empiezan a pedir cuánto gastas en transporte, cuánto gastas en comida, si tienes hijos, en cuánto te gastas en los hijos, cuánto te gastas en renta, cuánto te gastas en celular, qué otros gastos tienes, etcétera, etcétera. Ahí lo que te están diciendo cuando pasa eso es, básicamente te están diciendo sin decírtelo, cuál es tu estado financiero. ¿Cuánto es tu flujo de caja para poder averiguar si puedes o no pagar el préstamo que estás pidiendo? Es muy importante que tú, por tu seguridad financiera y por tus decisiones, tengas esto y lo actualices cada mes, cada 6 meses, dependiendo cómo lo hagas. Esto yo personalmente lo actualizo al menos una vez al mes. Está conectado a mis finanzas personales, a mis gastos. De hecho, actualizo mis gastos y el estado financiero se actualiza automáticamente. Y simplemente miro cuánto me estoy gastando, cuánto es el presupuesto del mes, si lo estoy logrando y cuánto puedo invertir para realmente poner a trabajar mi dinero muy fuertemente en mi proceso. Entonces vamos a ver un ejemplo de estado financiero acá para para que tengas un poquito más idea de lo que estamos hablando aquí, ¿vale? Este es un estado financiero en Excel, uno muy muy simple. La manera que yo lo hago en la práctica es básicamente tengo
otra página, otro tab de otra hoja de Excel que tiene la lista de mis gastos y este estado financiero tiene ecuaciones básicamente que apuntan a esa lista y por categorías me dicen cuánto me estoy gastando. Eso es un poco más avanzado, lo podemos ver en otro curso en el futuro, pero por ahora lo que quiero que sepas es esta herramienta, las partes, que ya expliqué algunas partes, algunas secciones, pero aquí lo vamos a ver un poco más con unas actividades y un ejercicio que ojalá te tomes el tiempo de hacerlo y que si tienes preguntas vengas el próximo miércoles y básicamente las hagas y las traigas y tratamos de solucionarlas. Entonces, por ejemplo, este estado financiero es de una persona que se gana en salario 3.000 libras al mes y que tiene ya una entrada de bienes raíces, una casa que netos le entran 350 libras, ¿vale? Esa persona paga 700 libras en impuestos, que se lo sacan del salario directamente, paga en transportes 200 libras en hipoteca de su casa, no de esta casa, sino de su casa, 500 libras, agua, gas, internet, council tax y alimentación. Obviamente estos son números de un ejemplo, no, pueden o no reflejar la realidad de alguien. Eh, ex, Gastos totales 1190, entradas totales 3350. Obviamente esto está en inglés, eh, pero ojalá me entiendan aquí con esta parte. Gastos totales, el flujo de caja, que este es uno de los números más importantes que vas a tener, es la resta de esto con esto. Entonces esta persona tiene, después de sus gastos, tienen 1.450 de flujo de caja. Acá en Reino Unido, la verdad, tienen un nombre horrible, que si fuera por mí lo mandaba a recoger y a borrar, que se llama Disposable Income, que se llama, son ingresos, ¿cómo se traduce eso? Ingresos, tal vez lo dicen, ingresos de los cuales se pueden disponer, pero suena más como a ingresos que puedes tirar a la basura, de lo cual estoy obviamente no de acuerdo. Cash flow es el flujo de caja, es el término que utilizo yo, y este flujo de caja es tu número de oro. Como inversionista, este flujo de caja es el flujo de caja que tienes que eh, trabajar para aumentar, aumentar, aumentar lo más posible. Y ojalá que lo puedas aumentar sin tener que aumentar la cantidad de horas que trabajas a la semana. Y ese es tu objetivo como inversionista. Entonces tenemos la parte de ingresos, la parte de egresos acá. Tenemos la parte de los activos y tenemos la parte de los pasivos. El total de activos acá, el total de pasivos acá y el patrimonio, que básicamente es los activos menos los pasivos, ese es tu patrimonio, ¿vale? Muy, muy importante. Para mí este tema me gusta mucho, el tema de los estados financieros. ¿Por qué? Porque te mide tu capacidad financiera y tu educación financiera de una manera que te das cuenta si lo estás haciendo bien o tal vez no lo estás haciendo bien. Y entre más sepas de esto, entre más aprendas de tu estado financiero sin irte a cosas súper complicadas, mejor para que puedas tomar tus decisiones financieras correctamente, ¿vale? Entonces esto es tu, tu estado financiero. Entonces vamos a hacer algunas actividades. Y ojalá lo hagas, para que lo hagas, este archivo lo tienes debajo de este curso, de esta sesión, para que lo puedas bajar y lo puedas utilizar. Importante que te gastes 1 o 2 horas si es necesario para esto, y lo puedas hacer correctamente. Entonces la actividad número 1 es que utilices tus propios números y los pongas acá. ¿Cuánto tienes de salario? ¿Cuánto tienes de otras entradas? ¿Cuánto pagas en impuestos? ¿Cuánto te gastas en cada categoría importante de tus salarios? Acá puedes agregar más categorías si es necesario.
Acá puedes colocar el efectivo que tienes. Esta persona tiene 45.000 libras en efectivo. Y acá puedes colocar la casa que tienes. Si tienes otros activos, los colocas acá. Em, un carro lo podrías colocar acá si tiene algún valor que al venderlo lo tengas, lo puedas, lo puedas recuperar parte de eso. Em, pero en general y en la práctica un carro es un pasivo porque solamente te saca dinero y no te da ingresos a menos de que lo estés utilizando como un activo. Entonces esa parte es muy importante. Tómate media hora si es necesario y reemplaza aquí por tus números y calcula tu número de caja. ¿Cuál es tu número de caja? Tu número de caja son que 100 libras, 500 libras, 2000 libras, 10.000 libras, 20.000 libras. Cualquiera que sea tu flujo de caja es importante que lo sepas y es importante que sepas cómo, eh, cómo se relacionan tus ganancias, tus ingresos con tus egresos, ¿vale? Es muy muy importante. Ahora vamos a hacer una actividad 2 ya que ya has hecho esto. Y digamos que tú tienes esta misma casa de 350 libras. Digamos que esa casa la compraste por 100.000 libras, que hiciste un pago de 250, desde 25.000. Eh, no esta casa, de hecho, perdón, es una casa nueva, vamos a colocar acá, que es una casa que compramos por 100.000, pagamos 25.000, nos va a dar un flujo de caja neto de 850.000 y otro de 700, y el mortgage que nos dan son de 75.000 libras. Estos números en práctica van a ser un tanto diferentes, porque hay gastos de abogados, hay otros tipos de gastos, pero es importante que tú hagas este ejercicio para saber qué es qué y dónde va cada número. Entonces, empezando, vamos a hacer esto, yo hago esto y tú haces el de esta propiedad, asumiendo que son, eh, digamos que el precio de la casa fueron 50.000, te voy a poner ese ejercicio, que el down payment fueron 15.000, el net cash flow que tienes ahí son 350, colocar aquí un tico, 350 y el mortgage que te dieron fueron 35.000. Vale, tú haces el ejercicio después de que yo haga este. Tengo acá. Entonces, home price. Home price en dónde va? En ingresos, egresos, activos o liabilities. Esto iría aquí más o menos. Entonces yo lo pondría más o menos por aquí. House. Sí. Vamos a colocarlo más bien aquí. House. Sí. Price serían 100.000. Down payment serían 25.000. ¿Vale? Porque este es el valor, este es un activo que para ti vale 100.000 libras. ¿Vale? Y pagaste 25.000 libras para tenerlo aquí. Importante. Tu flujo neto, House 2, serían 850.000. Eso se actualiza inmediatamente y tu flujo de caja se actualiza inmediatamente. ¿Vale? Eh, y el mortgage, que es lo que debes, 75.000 libras, va en liabilities, porque es lo que debes. Entonces 75.000 libras. Es que tu net worth se va negativo porque ya tienes una deuda de 75.000 que estás pagando. Sin embargo, tienes un activo aquí. Eh, Perdón, no he terminado de hacer esto. Cash flow price
Y aquí lo que pones son este down payment, básicamente. Vamos a copiar esto aquí. Ujú, 70.000. Lo que pagaste, eso es lo que debes más o menos, entonces estás en... Tu net worth está en menos 10.000 libras, ¿vale? Importante tener eso. Entonces ahora hazlo tú con esto, que es importante de nuevo, dónde van el costo de la casa, si eso es un pasivo o un activo, el down payment, si eso es un pasivo o un activo, cash flow, dónde va, que obviamente es el net cash flow de tu propiedad y el mortgage de la propiedad que estás pagando. Ya lo hice, lo puedes hacer tú fácilmente. Y con esa propiedad y estos gastos adicionales, revisa cómo te va en cómo se actualizan estos números para ti, ¿vale? Importantísimo que tengas ese ejercicio porque si vas a actualizar esto cada mes y cada vez que compres una nueva propiedad, la vas a colocar en los sitios correctos y vas a saber cuánto, cuánto tienes. ¿Por qué son importantes estos números? Actividad 3. Porque como ya te dije, cada número representa algo de tu parte financiera, algo muy importante de tu parte financiera. Entonces, actividad 3 es tu flujo de caja neta que tendrías. ¿Cómo calculas ese número? Acá ya lo hemos calculado. Cuando actualizamos esta propiedad, esta segunda propiedad aquí, sería 2.310. Ese es tu flujo de caja neto, el cual utilizas para saber cuánto puedes invertir al final de tus entradas, cuánto te queda para invertir y para utilizar para otras cosas que no son gastos rutinarios. eh, es tremendamente importante. Este, este número es tan importante como el cash flow y es básicamente lo que te mide qué tan cerca estás de tu libertad financiera. La libertad financiera se puede definir con muchas maneras. Una manera que la cual me enseñaron a mí para definirla es que tus ingreso pasivo, passive income, dividido tus gastos sea mayor o igual a 2. Si ese ingreso pasivo es mayor o igual a 2, quiere decir que tu ingreso pasivo eh, es al menos dos veces lo de tus gastos, lo cual quiere decir que puedes pagar dos veces tus gastos sin tener que tener un trabajo realmente activo. Entonces hagamos los cálculos aquí. Acá tenemos ingreso pasivo, tenemos 350 más 850, ¿vale? Y ese es ingreso pasivo dividido gastos, que es estos gastos, es 1. Si le quito si le quito yo este formato general, le quitamos los decimales, básicamente vas a ver que esta persona en este momento podría podría pagar sus gastos solamente con las entradas de sus dos propiedades. Esta persona tiene 1.200 en entradas pasivas y tiene 1.190 en gastos. Entonces puede pagarlo. En teoría podría dejar este salario, dejar este trabajo y dedicarse simplemente a vivir de sus propiedades, pero por seguridad se dice que al menos dos veces eso, porque obviamente hay épocas en que las propiedades se vacían, hay épocas en las que las propiedades, según la estrategia que estés usando, no te dan lo que esperabas, la ocupación es menos, entonces es importantísimo que este número lo tengas en cuenta. Entonces, tu flujo de caja y tu relación a passive income, gastos, expenses, es muy importante que lo tengas en cuenta y que lo calcules. Yo en mi estado financiero básicamente lo tengo por aquí calculado automáticamente para simplemente tener la imagen
instantánea de cuáles son mis números y en cuál, cómo se llega allá y cómo estoy, si ese número se está disminuyendo, si ese número se está incrementando. Es importante, al menos para mí es importante como inversionista saber estos números. Net worth, saber cuál es, incrementar este net worth es importante. Entre más activos compres, este net worth va a subir. Y si compras los activos sin endeudarte tanto, este net worth debería subir. Cada cierto tiempo puedes hacer avalúos de la propiedad y actualizar esto porque tu propiedad aumenta en valor y este net worth entonces se va a incrementar muchísimo más, ¿vale? Y acá cuando incremente ese valor lo que puedes hacer es que puedes colocar una fórmula acá, 25% de esto, y este valor va incrementando lo que tienes aquí. Entonces es muy muy importante. Total assets, como lo tienes acá, un asset son 45.000 y otro asset son 25.000 de los que pagaste acá, que tienes en la empresa, y vas a colocar otra propiedad. Entonces es el valor que tú de hecho tienes en tus activos. Debt ratio es otro número importante. Entonces básicamente este debt ratio se calcula de la siguiente manera: tomas tus liabilities y las divides por tus activos. Entonces, básicamente la persona, la dueña de este estado financiero, por cada libra que tiene, debe 1.14 libras. ¿Vale? Tú como inversionista deberías ponerte una meta de que este ratio no sea más de 0.5. Básicamente que por cada por cada media libra que debas, no, por cada libra que tengas, debes media libra. Tu porcentaje tu porcentaje de endeudamiento sería un 50%. Esos números son importantísimos para que tú como inversionista sepas que no te estás sobreestirando y que lo hagas de una manera controlada. Hay momentos en que sí nos estiramos en la parte de inversiones, pero siempre antes de enloquecerte y ponerte a prestar dinero y ponerte a tomar decisiones financieras que pueden impactar tu vida diaria, míralo con tu carta de navegación, que es este estado financiero. Sin este estado financiero, tomar decisiones que van a afectar tu flujo de caja, que van a afectar tu nivel de endeudamiento, eh, tus pasivos, tus activos, etcétera, es peligroso. Y por eso tienes que aprender a manejar estos números correctamente. Esa es la actividad 3. Ojalá puedas volver a este video y repases y te sepas estos números. Al principio puede ser un poco complicado, puede sonar un poco complejo si tú no eres de números, si tú no eres de Excel, si tú no eres de este tipo de cosas, de inversiones, pero créeme que como te dije, tú tienes que tener una segunda carrera para tu dinero, una segunda carrera que es la carrera de inversionista para tu dinero. Y como en la universidad misma, como en el colegio, hay unas cartas de calificación. ¿Te acuerdas que nos daban las calificaciones y aún se los dan hoy en día? A, B, C, D. En mi época era hasta 5 en la universidad, en el bachillerato era hasta 10. Toda parte hay una libreta de calificación. Y para tu carrera de inversionista, esta es tu libreta de calificación. Básicamente, estos dos son tu libreta de calificación y estos otros son secundarios pero muy importantes. ¿Vale? Yo diría que donde te darás un excelente eh, o un fallo, no me acuerdo cómo se dice cuando pasas, es este. Este número es el que tienes que mirar y que tienes que calcular y que tus esfuerzos se tienen que dar para aumentar ese ingreso pasivo con respecto a tus gastos. ¿Vale? Ahora, la actividad número 4. Espero que tú cojas otros números también y puedas mirar si
si te puedes familiarizar con este estado financiero aún más, hasta el punto en que sea muy natural para ti tomar tus decisiones financieras con este estado financiero. Entonces, puedes hacer esta inversión. Si tiene este momento, si a esta persona tiene este estado financiero y le ofrecen este negocio, ¿puede esa persona realmente tomar esa decisión? Vamos a ver. La persona quiere comprar una casa o le ofrece una casa de 650.000 libras. Tiene que pagar 162.500 libras de, eh, de pago inicial, eso es el 25% de esos 650.000. Un préstamo de 1.600 al mes, es una hipoteca de 1.600 al mes, y a la persona le va a llegar, en ese proceso le va a llegar un flujo de caja de 2.500 libras al mes. ¿Vale? Entonces, ese es el negocio que le plantean. Y lo puede hacer. Y para responder esa pregunta tienes que hacerte, de hecho, mirar esto desde dos ángulos. ¿Tienes el efectivo o lo puedes conseguir para lograr hacer esta inversión? Perdón, tu flujo de caja te da para soportar los gastos que hay. Entonces, vamos a ver. Em, lo primero que tenemos que calcular es que la propiedad, tú de esa propiedad vas a tener que pagar 1.600, pero te va a dar 2.500 al mes, ¿vale? Entonces el flujo neto de caja de esa propiedad son 2.500 menos 1.600. O sea, esta propiedad te va a dar 900 libras al mes, ¿vale? Entonces vamos a ver. 900 libras al mes. ¿Vale? House 3. Con eso esta persona quedaría a 5.100 de ingreso mensual y el flujo neto de cajas son 3.200. O sea, el hecho de que la propiedad te da un flujo de caja positivo quiere decir que es un negocio posiblemente viable. Ahora, el segundo ángulo de este proceso, 162.500. Esta persona tiene en el banco en este momento tiene 45.000 libras y digamos que las vas a usar todas para ese negocio. Entonces le faltan 45.000, perdón, sí, 117.500 libras para invertir. Efectivo que tiene que tener en la cuenta. Ahora, esta persona no tiene este efectivo, entonces eso sería un punto en el cual decir, no, no lo tengo, no lo puedo hacer. La otra parte sería mirar si este dinero se puede conseguir a través de otro método de financiación, un préstamo de alguien, un préstamo del banco, otro préstamo como tal, para ver qué se puede hacer. Entonces, digamos y supongamos que esta persona se puede conseguir este dinero con un préstamo al 10% anual. Esta persona al 10% anual terminaría pagando, lo multiplico por 10%, 0, por 0, 0.1 más bien, y lo divido por 12, que es para averiguar cuánto esta persona estaría pagando por mes. ¿Por qué? Porque es muy importante que esta persona, que todos tus gastos son mensuales, ¿vale? Entonces hay que hablar de la misma base. Si fuese así, esa persona se puede conseguir este 117.000 al 10% anual, que estaría pagando más o menos 980 libras mensuales. Entonces, ¿qué pasa? Que al mes esta persona estaría, en ese caso, no ganándose 900, sino perdiendo, por colocarlo acá,
80 libras de esta propiedad, sin embargo controlaría la propiedad y el flujo de caja que tiene le alcanza para cubrir este menos 80. Ahora, no es ideal comprar una propiedad bajo estas condiciones porque cada propiedad que compres debería idealmente tener globalmente un flujo de caja positivo. ¿Para qué? Para que no entres a cubrir flujos de caja negativos de una propiedad con otros flujos de caja que ya tienes. Ahora, ¿debería esta persona hacerlo o no hacerlo? Es completamente dependiente de los planes que esta persona tenga para esa propiedad. Completamente dependiente de cuánto tiempo la estrategia que esta persona tenga para hacer trabajar esta propiedad. Si esta persona tiene experiencia y puede convertir esta propiedad en un negocio de acomodación turística, en un negocio de alquiler por cuartos, y lo puede hacer rápidamente, puede ser viable. El problema es que esta persona acá no ha visto eh, qué toca hacer con esta propiedad. Hay dos posibles casos, dos posibles caminos acá. Una es que esta propiedad de 650.000 ya esté totalmente lista para arrendar y para trabajar y se pone eh, a rentar inmediatamente como está aquí con este net cash flow after 6 months, aunque aquí estamos asumiendo que hay que hacer algo en 6 meses. Em, si está completamente rentada o esta persona no ha visto si tiene que invertir más dinero en cuanto a la reforma de la propiedad, en cuanto al proceso que tiene que hacer para tenerla lista. En ese caso total, se tiene que mirar el valor global del dinero que tiene que entrar y mirar si no se tiene el efectivo suficiente, cómo se puede conseguir y el costo de ese dinero. ¿Sí me vas entendiendo? Entonces, con ese costo del dinero se viene y se pone acá en tu estado financiero y te dice si puedo o no puedo. ¿Por qué? Por lo que yo decía hace poco, que es acerca de tu garantía personal que te van a pedir para comprar una propiedad. Y es importante, como tú quieres crear un portafolio, que esta garantía personal básicamente eh, sea algo sostenible y que tú lo puedas lograr. Entonces, en este caso, yo, si yo fuera esta persona, miraría la imagen total, miraría los costos totales del proyecto y haría estos cálculos otra vez para ver si realmente me puedo estirar o no. Hay maneras de estirarse, te debes estirar, sí, te debes estirar financieramente para lograr hacer muchas inversiones, pero siempre mirando estos números para que tomes un riesgo calculado, porque de otra manera el proceso puede ser complicado para ti y puede ser complicado para afectar tus finanzas personales y tus finanzas familiares. De eso se trata. Entonces, espero más o menos que esta introducción a estados financieros personales y los números que hay te sirvan y te hayan dado un abrebocas a esta herramienta tan importante que como inversionista tú tienes que tener para eh, lograr el proceso que debes tener, para lograr el proceso de crear un sistema de inversión sólido, que crear el proceso de saber tus números, de conocer qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cuándo te puedes estirar, hasta cuándo te puedes estirar, eh, y empieces a utilizarlo. En el futuro, probablemente traeré un curso en total en cómo hacer esto, pero como todo en la vida, hay que esperar un poco. Otra cosa es que tengo colegas que no hacen esto, simplemente ellos se dedican a invertir, 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 invertir y no miran eh, tanto el impacto de las decisiones financieras que tienen, que ponen. En parte diría yo es porque se sienten muy confiados en la cantidad de flujo de caja que tienen y simplemente sacan e invierten, sacan, invierten, sacan, invierten.
Pero como les pasó a muchos inversionistas en la pandemia del COVID, que tenían propiedades que no eran dueños, pero las controlaban, muchas de esas propiedades empezaron a perder dinero, a perder dinero, a perder dinero, y cuando se dieron cuenta, los que las estaban controlando, básicamente estaban en una situación muy complicada y les tocó devolver muchísimas propiedades y perder depósitos y perder como los negocios estaban básicamente que habían construido con mucho esfuerzo, perder esos negocios de controlar propiedad y rentarla a otras personas. Entonces la carta de navegación que tienes acá es tremendamente importante, ¿vale? Tus finanzas personales, conoce tus números, administra lo que tienes para que lo puedas crecer. Ahora, la regla número 2 es sabiendo qué es lo que tienes y teniendo una herramienta para tomar decisiones financieras, que es tu estado financiero que ya lo acabamos de ver. Sabiendo dónde estás, ahora la regla número 2 de este proceso es a dónde quieres llegar, cuál es tu meta de ingresos. Y es importante tener ambas porque para cualquier GPS que tú vas a utilizar en tu celular, por ejemplo, tú tienes que saber dónde está ese GPS, dónde estás, tu ubicación. Normalmente el GPS te lo da automáticamente. Y le tienes que decir al GPS para dónde te quieres ir, para dónde te llevarte. Sin esos dos, es imposible trazar una meta de acción, imposible ir a ningún lugar. Entonces, esta regla de oro número 2 es tremendamente importante para que tengas eso en cuenta y lo sepas utilizar. Haz este ejercicio. Define cuánto te quieres ganar tú por mes. Acá te puse 20.000 libras por mes como ejemplo. Imprímelo y ponlo en un sitio donde lo veas todos los días. Esta es tu meta de flujo pasivo por mes. Tremendamente importante que tengas esta meta. Entonces, este cheque básicamente dice, el Banco de la Abundancia del Universo pagará 20.000 libras pones tu nombre, por mes y por vida. El cosmos. Puede sonar muy metafísico. Yo la verdad personalmente poco metafísico, soy más bien práctico y de trabajo fuerte y dedicación. Pero la importancia de esto es tener, y en eso sí creo muchísimo, eso, es tener ayudas visuales que te recuerden cuáles son tus metas. Que las tengas, tu subconsciente está recogiendo información todo el tiempo y cada vez que le recuerdes, mira, 20.000 libras al mes, ingresos pasivos, ¿cómo lo vamos a hacer? Tu subconsciente, créalo o no, créalo o no, está trabajando 24 horas al día en cómo buscar esas ideas. Obviamente le tienes que tú ayudar proveyéndolo de información, este tipo de información que te estoy dando, y entre más información le des de cómo potencialmente caminar o irte por un camino para lograr ese ingreso pasivo, más duro tu subconsciente y tu cerebro, tu mente, la calidad de tu pensamiento, van a trabajar para que logres esta cantidad. Entonces, hace ese ejercicio, guárdalo en tu billetera si quieres o ponlo donde está tu escritorio, donde lo veas todo el tiempo y obviamente define cuál es el valor que tú tienes. Si ya tienes 20.000 al mes y quieres 150.000 al mes, totalmente viable y totalmente correcto. No te sientas mal por colocarte una meta extremadamente grande, eh, porque si llega el momento y no la logras, si no logras 150.000 libras al mes, pero logras 100.000 al mes, creo que mucha gente estaría contenta con eso, ¿vale? Y si la meta es menos, también. Creo que en la vida hay que ser realistas con las metas y si quieres empezar con un cheque más pequeño y ya cuando llegues a ese te haces un cheque más grande, también es importante. Como te digo, lo importante es tener una definición
de metas. ¿Por qué? Porque si volvemos un poquito a la regla número uno, donde decíamos que la medición de tu libertad financiera es tener dos veces tus ingresos pasivos en, dos veces tus gastos en ingresos pasivos. Esa es la definición de tu libertad financiera, al menos dos veces. Tú puedes subir eso a 3, 4, 5, como quieras. Eh, la definición para mí, la definición de una persona rica, la baso en eso. Una persona rica no es la que tenga 3, 4, 5 millones de libras en la cuenta. Una persona rica es la que tenga dos o más veces sus gastos en ingresos pasivos. A partir de ahí te puedes considerar como rico. ¿Por qué? Porque la riqueza viene de tener decisión sobre tu tiempo, qué hacer con tu tiempo, cómo utilizarlo, a dónde irte con tu familia. Eso es riqueza. Ya la riqueza desmedida de estar preocupado porque te van a robar lo que tienes, porque eh, lo único que te importa es incrementar tu cuenta de banco sin motivo alguno, solamente por mostrarlo y por tener dinero por tenerlo, para mí personalmente no es la meta. Para mí la meta es calidad de tiempo con mi familia, con mis amigos, calidad de tiempo en este mundo, que la vida se va corta, y dedicarme a lo que amo hacer, que es crear, a lo que amo hacer, que es aprender, invertir, ayudar a otros. Cada uno tiene su definición de cuál es su meta. Entonces, siéntate, piensa en esto un poquito más, mira qué número es, lo imprimes, eh, y nada, lo puedes poner impreso en algún lado. ¿Dónde consigues un cheque así? Búscalo por Google, eh, y probablemente encontrarás una plantilla, un template, y lo puedes utilizar, ¿vale? Y lo nuevo, lo mismo es cuando haces ese cheque, entonces tú ya empiezas a pensar cómo vas a lograr eso. Digamos que son los 20.000 libras al mes que te decía. Entonces tú empiezas a calcular hacia atrás cómo lograr esa meta. Entonces, por ejemplo, si logras obtener propiedades que te den 1.000 libras al mes, entonces necesitarías 20 propiedades. Entonces lo que has hecho aquí es, pasaste por tu estado financiero, viste dónde estabas, te pusiste ahora una meta de ingreso, y ahora, como estamos hablando de propiedad como ese vehículo que te va a llevar a ese número, ya lo definiste en cuántas propiedades necesitas. Entonces necesitas 20 propiedades, ¿vale? Si tú te puedes hacer a dos propiedades al año, vas a lograr esto en 10 años. Si te puedes acelerar eso, mucho mejor, lo vas a hacer más rápido. Lo importante de los sueños es convertirlos en proyectos y luego esos proyectos convertirlos en planes de acción que puedas claramente ver cuál es el siguiente paso. Y eso es lo que estamos haciendo acá, básicamente ahora. Cuando empezamos a hablar de que una propiedad te dé 1.000 libras por mes, ya empiezas a definir, ya puedes empezar a buscar en qué área vas a trabajar, en qué estrategias vas a utilizar para invertir en propiedades, en qué más o menos los costos de cada propiedad que vas a tener que invertir para llegar allá. En general, de ahí se empieza a desprender todo tu plan de acción, y entre más lo clarifiques, entre más trabajes en él, más fácil vas a llegar a donde quieres llegar. ¿Vale? Súper, súper importante. Y para terminar esta sesión de hoy, te quería comentar que en cuestión de finanzas en la vida hay dos vías, la vía rápida y la vía lenta. La vía rápida, aunque parezca que conseguirse 30, 20 propiedades va a tomar mucho tiempo, va a ser muy complicado. Esa es la vía rápida. O montar un negocio en el cual que te dé lo que tenga que darte va a demorarte 10 años, 15 años. Esa aún así es la vía rápida. ¿Por qué? Porque la otra opción es ser empleado y esperar hasta que tengas 65 años para retirarte. Entonces, un mentor una vez me dijo que en el carrito del emprendimiento
aunque sea un carrito destartalado y feo y vaya despacio, ese carrito siempre va a ir mucho más rápido que el carrito del empleado, para que lo tengas en cuenta. Entonces, vía rápida, como hablamos, si son 20 propiedades, 2 propiedades al año, te retirarías posiblemente en 10 años con 20.000 libras al mes. Si logras hacerlo y logras poner todo el portafolio y todo el ejercicio que tienes que poner para lograrlo. La vía lenta, el ser empleado, seguir como empleado si lo eres, comprar una casa o la casa en la que vives y retirarte en 20 años o 30 años, dependiendo de tu edad, con 3.000 libras al mes. Recuerda lo que te dije acerca de que tú has decidido dónde estar en este momento, que dónde estás exactamente en este momento fuiste tú quien decidió eso, activa o pasivamente. Es manera y es tiempo ahorita para ti para decidir si vas a poner el alma y el corazón en tomar la vía rápida o la vía lenta, ¿vale? Eso no quiere decir que vas y renuncias a tu trabajo inmediatamente, no. Tienes que usar y crear el puente para llegar a la segunda vía rápida, pero alinearte para lograr pasarte esa vía rápida lo antes posible. ¿Por qué? Por, porque tus metas lo requieren. Porque uno no se hace rico en el trabajo, uno se hace rico en la casa, como dicen. Y eso quiere decir que en la casa es donde uno toma realmente las decisiones financieras y qué vas a hacer con tu vida financiera, con la carrera de tu dinero. Entonces, cuando termine esta sesión, tómate el tiempo, revísala, revisa tus notas, revísate a ti mismo en términos de qué has sentido en esta sesión, qué has aprendido, qué viste en tu estado financiero, cómo estás, cómo ves para ir a tu siguiente propiedad o la primera, la ves complicada, la ves muy difícil, necesitas ayuda, ves muchos obstáculos en el camino, sea lo que sea, recuerda lo que te decía yo en la primera sesión, que lo más difícil que vas a hacer en tu proceso como inversionista y como inversionista en bienes raíces, lo más difícil que vas a hacer es creer que se puede y mantener esa creencia todo el tiempo hasta que llegues a la meta. Si tú te cansas, el proyecto se cae. Entonces es muy importante que tengas tu mentalidad fuerte, que seas un optimista, obviamente pegado a la realidad, que sepas que tienes que estar preparándote, preparando tu parte mental, emocional, tu parte financiera y conectándote con gente que lo está haciendo, con gente que te dé ánimo, con gente que te muestre que es posible para alimentar esa creencia de que sí se puede. Súper, súper importante. Y nada, espero que esta sesión te haya dado muchas más herramientas, que te haya dado te haya abierto la puerta para ver cómo funciona un inversionista, cómo funcionan los inversionistas profesionales en cuanto al manejo de nuestras finanzas. Y que compares con la diferencia de la educación que te han dado y empiezas a ver por qué hay personas que van por la vía lenta y otras personas que van por la vía rápida. Entonces, muy importante que lo tengas en cuenta, que tomes la decisión y que te prometas a ti mismo que en 10 años, si no estás retirado, en 10 años desde ahora, al menos habrás hecho todo lo que ha sido posible en tus manos para ganarle la batalla al juego financiero, que es el juego que hemos visto hoy, que hemos visto en las últimas 3 sesiones. Muchísimas gracias, te espero el próximo miércoles y espero que te haya gustado. Un abrazo, mucha suerte en tus metas esta semana y te espero en la siguiente sesión también para que veamos un par de reglas más de oro para la inversión en propiedades de bienes raíces. Mi nombre es Noel Cardona y ha sido un total placer estar contigo hoy. Adiós.